Cada año en el mundo se fabrican más de 2.000 millones de neumáticos. Si los pusiéramos uno al lado del otro, ¿sabes cuántas vueltas podríamos dar a la Tierra, Iker? Una Ni no, idea. Dos. ni dos, no. 25 vueltas a la Tierra de neumáticos, ¿eh? Y Iker, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechas esas ruedas de tu coche? Pues alguna vez me he preguntado, porque algunas cosas sé, pero muchas no. Y por eso mismo hoy vamos a hablar sobre cómo se fabrican las ruedas y vamos a responder algunas de las preguntas más habituales que yo me he hecho y que seguramente algún oyente también se ha hecho. Un podcast muy interesante el que vamos a tener hoy, pero Iker, déjame que te cuente una cosa importante antes de seguir. Es algo que Dime, puede marcar un antes y un después en el departamento de mantenimiento de cualquier empresa. Y es ¿vale? que en un entorno industrial cada vez más automatizado y cada vez más exigente, el mantenimiento ya no puede ser una reacción, tiene que ser una estrategia. No podemos ir detrás de las incidencias, ¿vale? Por eso Fractal vuelve a ser el patrocinador de este episodio. Sus soluciones ayudan a fabricantes de todos los sectores a reducir esas paradas no planificadas, a optimizar el uso de los repuestos y a alargar la vida útil de la maquinaria con datos reales, con sensores IoT y con algoritmos de inteligencia artificial de predicción. Además, lo bueno es que Fractal no se pone como una isla, ¿no? Fractal se integra de forma nativa con sistemas como SAP, Oracle o Dynamics y así conectas mantenimiento con compras, contabilidad, con toda la empresa. Y encima sirve desde pymes industriales hasta grandes grupos de producción. Porque Fractal ofrece un Gmo moderno, accesible y conectado pensado para maximizar tu productividad sin complicaciones. Y si quieres descubrir cómo las demás empresas están digitalizando su mantenimiento con resultados reales, pues lo fácil es entrar en fractal.com y verlo. Ya lo ha dicho Iker, Fractal con dos T's, Fracttal. Y además, estáis de suerte porque estamos cerquita de un evento también que se va a hacer en Madrid, que es el Advanced Manufacturing Madrid 2025, los próximos 5 y 6 de noviembre. ¿Eh? Y Fractal va a estar allí con un pequeño expositor en el pabellón 1, en el stand E26, y vais a poder conocer en más detalle qué es lo que hace su software, se lo vais a poder preguntar allí, les vais a poder pedir presupuesto y todo lo que queráis. Unas personas además majísimas con las que nos llevamos súper bien y apoyan a tendencieros industriales. Un equipazo. Entonces, si quieres descubrir cómo otras empresas lo están haciendo ya con su mantenimiento, con resultados reales, pues lo hemos dicho, entra en fractal.com y si no, ya sabes, vas al Advance 5 y 6 de noviembre. No esperes más. Ponlo en el calendario. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. Bueno, Iker, la semana pasada estuvimos hablando de un tema también súper interesante, cómo es la gran dimisión. Seguro que nuestros tendencieros han oído hablar de ello, ¿eh? Pero es que no solo la gran dimisión, porque hay otro tema también que está ahí a la puerta de la esquina, que es la gran jubilación, que se suma a la gran dimisión, que esta gran jubilación que nos viene en los próximos 10 años, un reto grande, no, enorme, lo siguiente para la industria como va a ser suplantar todo ese talento que se va a jubilar en los próximos años y cómo lo vamos a sustituir. ¿Eh? Porque aunque la inteligencia artificial nos va a ayudar a superar este reto, no va a ser capaz de hacerlo sola. Efectivamente, la gran dimisión y la gran jubilación que va a pasar y que está pasando en la industria. En la política no está pasando ni la una ni la otra. Pero si quieres saber, pues lo que os hemos contado, pues tienes que escuchar el podcast. ¿Dónde es? Pues en tendencierosindustriales.com. También lo tienes en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Muy fácil. Hay que ser, como siempre, polémico, ¿eh? Y bueno, ahí lo vais a pasar muy bien en el podcast. Y hoy también vamos a probar un pequeño nuevo formato que hemos pensado, Iker y yo. Y dijimos, oye, ¿qué podemos hacer con el podcast? Oye,
pues podemos hablar de cómo se fabrican las cosas, ¿eh? Un tipo así se hace, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar sobre ruedas, ¿eh? Sobre ruedas. Lo pillas, ¿no, Iker? Sí, todo va a Eh, ir sobre ruedas. Eso es, tiene doble, triple sentido, lo que tú quieras. Bueno, vamos a descubrir cómo se fabrica algo tan cotidiano como son los neumáticos del coche, ¿vale? Vamos a hablar desde la extracción de las materias primas hasta las últimas innovaciones en ruedas. Vamos a ver datos curiosos del sector de las ruedas. O sea que quédate hasta el final que te va a gustar el podcast de hoy. Yo me acuerdo, hablando de ruedas, tenía una cinta de pequeño de un grupo de música que se llama Quemando Ruedas. No me preguntes ni de dónde lo vino ni de dónde lo saqué, pero Ni qué no música queméis tenían. ruedas ni qué música tenía. Efectivamente. Bueno, música seguramente no No sé. recomendable. No, sí, pero bueno, mejor que el reggaetón ya sería. Seguramente sí. Pero bueno, no queméis ruedas, no queméis ruedas. Lo que vamos a hacer es, vamos a verlo un poquito. Por ejemplo, hablamos de ruedas, pero ¿es un sector que en España tiene industria? ¿No tiene industria? Pues sí, es un sector que en España está bastante bien representado, porque en España tenemos varias plantas, varias fábricas, varias empresas y varias plantas de cada una de ellas en las cuales se producen neumáticos aquí. Entonces tenemos Michelin y Bridgestone principalmente. Entonces Michelin tiene varias plantas dispersas. Bueno, tiene el País Vasco y Castilla y León, y Bristol también tiene otras plantas, pues parecido, en el norte de España y en Castilla y León. Entonces tenemos tanto como en Vitoria y en La Sarte, pues que son las que más cerca nos pillan a nosotros, pero también están las de Valladolid y Aranda Ujú, dentro de las plantas de Michelin, ¿no? sí, Y en sí, sí, Bristol, Aitor, pues también tenemos aquí cerca. sí, Porque en Basauri pues tiene una planta muy, muy potente de fabricación de neumáticos y además pues tiene una más pequeñita en Cantabria y también tiene en Burgos, con lo cual estamos viendo que es una industria que tiene bastante sí, representación dentro del mercado del automóvil y me consta que hay algunas nuevas empresas que se están generando para la fabricación de nuevos neumáticos a nivel nacional, o sea sí, que sí. sector incipiente. Sí, sí, de hecho, Iker, bueno, ya lo has dicho, Michelin con cuatro plantas, Bridgestone con tres, son los fabricantes de neumáticos que tenemos, pero es que, para que los oyentes lo sepan, ¿qué neumáticos se fabrican? Pues en Vitoria se fabrican neumáticos de coche, pero es que también en Vitoria se fabrican neumáticos que llaman de Genie Civil, de Ingeniería Civil, que son enormes, son neumáticos de 3 4 metros de alto, que se utilizan Que si en vas a la entrada tienen uno minería. allí puesto. Eso es, Vas a la sí, entrada allí sí. tiene un mega rodón. Unas pedazos de ruedas que lo flipas. También se fabrican en la Sarte, también Michelin fabrica neumáticos de moto. También en Valladolid y en Aranda fabrican neumáticos agrícolas, de los que llevan los tractores, de los que también neumáticos para camiones y para otro tipo de vehículos industriales. Bridgestone, por su parte, también fabrican neumáticos para camiones, para autobuses, agrícolas y también de turismo aquí en España. O sea, que le pegamos a todas las ruedas. O sea, que no es que tengamos una fabriquita pequeña, no, no. Fabricamos todos los neumáticos que pueda haber en el mercado, yo creo. Y es más, en Vitoria, la planta de Vitoria es una de las más grandes a nivel de Europa de fabricación de neumáticos. Y la buena noticia es que el coche eléctrico va a tener que llevar ruedas, sí. Y Ujú. encima, como tiene más peso, pues, aunque digan muchos que no, pues va a tener más desgaste. Con lo cual, si va a tener más desgaste, pues más neumáticos que consumir. Con lo cual, es un sector que O sea que va y estamos, papá. los que vivimos cerca de plantas que fabrican ruedas de coche, estamos de enhorabuena, ¿eh? Y bueno, antes de seguir con el podcast, Iker, yo tengo muchos conocidos aquí en Michelin Vitoria que trabajan, ¿eh? Ujú. Y luego, Sí. además de los conocidos que tengo y las personas que trabajan, pues bueno, a los que no conozco también tanto de Michelin como Bridgestone, oye, tenemos que pedir perdón por adelantado, ¿eh? Porque igual decimos alguna borrada en el podcast de hoy, ¿eh? Pero, por otro lado, antes de criticarnos, antes de que nos critiquen, les voy a invitar, oye, invitar a que dice, oye, eso no, eso que has dicho no es 100% cierto. Pues vienes al podcast y lo cuentas. Y si no, te callas. ¿Eh? Efectivamente. Si no, mejor no digas nada. Porque las puertas del podcast están abiertas para todos los que trabajéis en Michelin y en Bridgestone para que vengáis a contarnos cómo se hace. También podemos decir que en Portugal también hay ciertas plantas, de vehículos, o sea, de neumáticos, con lo cual la verdad es que el sistema en Iberia está bastante potente en todo esto. Bueno, lo dicho,
Si alguien quiere venir al podcast y contarnos algo sobre neumáticos, pues está abierto. Si lo hemos contado ya, pues que no venga porque ya lo hemos dicho nosotros. Y si quiere contar así se hace, pues otra cosa, cómo se fabrican los helados, cómo se fabrica, no sé, lo que quiera decir, oye, me gustaría explicar esto. Pues también vienes y discutimos sobre ello. Así es, desde aquí, oye, esta nueva sección de sobre ruedas, sobre muelles, sobre helados, sobre lo que os dé la gana, o así se hacen, yo qué sé, los muebles, pues oye, invitaos a que vengáis aquí al podcast a contarlo, nos contactáis y ya está. Y bueno, vamos a seguir, Iker, con el podcast que hemos hecho aquí a una otra cuñita publicitaria, ¿eh? ¿De qué están hechas exactamente las ruedas de los coches? A ver. Los neumáticos, pues yo sabía dos cosas de las cuales, bueno, dos o tres que de las cuales están hechas, pero investigando, pues hemos descubierto que tienen más cosas. O sea, porque claro, el caucho, todo el mundo sabemos, ¿no? Tienen caucho, las ruedas de caucho, neumáticos de caucho, vale, sí. Yo sabía por un trabajo en el cual estuve anteriormente que el negro de humo, negro de carbono que transportábamos nosotros con nuestras válvulas y demás, pues también se utilizaba. Y también sabía que, pues tienen, pues como alguna vez me ha pasado, el desgaste de las ruedas ha pasado a ser crítico y he empezado a ver los alambres de... Lo cual sabía que también acero tenía. Entonces esas tres cosas tenía claras, pero es que además de todo eso, pues tiene sílice, tiene aceites y tiene también una serie de componentes químicos, serie de aditivos que ayudan a pues, conformar lo que es el propio neumático. Entonces, podríamos hablar de entre un 40 y un 60% de caucho, que puede ser natural o sintético. Un 15 y un 25 de negro de humo. Un 10 y un 15 de acero y fibras textiles, o sea que tampoco iba tan mal, casi casi tenía el 90% de los materiales, pero claro, luego queda entre un 4 y un 10 de azufre, de óxicos, de plastificantes, o sea, hay un montón de componentes más que ayudan a pues, conseguir esas propiedades tan interesantes, Iker, ¿y por qué no eres más exacto con los porcentajes? porque soy así, macho. Porque el secreto está en la masa, ahí, es el secreto de Arguiñano, ¿eh? De hecho, Iker, cada neumático está compuesto de alrededor de 30 tipos diferentes de compuestos, de materiales, ¿eh? Y cada uno, pues, cada maestrillo tiene su secretillo ahí, ¿eh? Y claro, no nos lo van a contar todo, pero bueno, más o menos está muy bien lo que has dicho. Y una pregunta que me surge a mí, Iker, es, a ver, digo, joder, dar la vuelta 25 veces al mundo en neumáticos, hostia, aquí hay que Cada año. sacar al año, hay que sacar caucho a punta bala. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿No? Me preguntaba yo, ¿no? Porque de hecho, esos 25 vueltas al mundo se hacen con 14.000 millones de toneladas métricas de caucho, ¿eh? Y con un volumen aproximado de 14,9 millones de toneladas métricas para 2025, ¿eh? Y hay que decir que los principales productores de caucho son Tailandia, Malasia e Indonesia. ¿Cómo te quedas? Pilla lejos, ¿eh? ¿Mm? Ojo, ¿y quién es el líder de los tres? Tailandia, Tailandia. Tailandia es el líder mundial de producción de caucho. Ahí Pues deben está. tener un montón de árboles Hevea brasiliensis, que si es brasiliensis no entiendo por qué están en Tailandia, sinceramente. Pero bueno, al final el árbol nació en la región amazónica, pero pues ahora a día de hoy el líder mundial pues está en Tailandia. Y la recolección toda la hemos visto, ¿no? Se produce ahí, van ahí haciéndole agujerillos, le van haciendo sangrar, le hacen rajitas y van sacando la savia, que luego esa pues se coagula, se hace ahí como un engrudo y se procesa, ¿no? Y ya una vez que lo han procesado, entonces ya desde Tailandia, pues lo tendrán que traer en barcos, ¿no? Porque no hay otra forma, no van a traer en avión, porque pesa mucho, tiene un gran volumen y mucho peso, y lo traen pues vía marítima mediante unos contenedores que son especializados para esto mismo. Claro, ¿los puertos dónde están? ¿Los de exportación? Pues en los países productores, en Tailandia, Malasia e Indonesia, ¿no? Y luego este caucho, ¿dónde llega? Pues llega hasta Vitoria, hasta aquí al lado. A Victoria o hasta cualquier planta de fabricación de coches, efectivamente. Sí, porque Vitoria no tiene puerto de mar, entonces llegará a Bilbao y luego de ahí pues lo mandarán para cada lado. Pues mira, Iker, que sepas que cada neumático de turismo puede tener Ujú. entre 6 y 9 kilos de este caucho, ¿eh? Eso los de turismo. Pero es que si hablamos ya de neumáticos de camiones o de maquinaria pesada, pues podemos hablar de 50 kilos o de bastantes kilos más, como si hablamos en el caso de los neumáticos gigantes, ¿eh? Bastantes Ahora, cientos y miles de kilos.
Ahora entiendo, no sé si has visto esos gimnasios ahí de CrossFit que suelen levantar una rueda y decía, pero esa rueda tampoco será para tanto. Les veía ahí así todos mazados ahí. ¡Yeah! Claro, si pesan 50 kilos, pues ya, ya da como para hacer fuerza, ¿eh? Eso en caucho, Claro, más otros materiales. más otros materiales, claro, pero no están usando la rueda o el neumático más grande del mundo, porque si no, no tendrían narices de mover eso. Porque la rueda más grande del mundo, Aitor, ¿sabes cuál es su diámetro? Pues dímelo tú. Pues más de 4 metros de diámetro. Es una rueda de Michelin que utilizan en camiones mineros de gran tonelaje. Estos megadumpers que ves ahí, que ves la foto de una Ujú. personita y el camión que es gigante, pues tiene un diámetro de 4,3 metros y un ancho. O sea, las mías, yo pensaba que las de mi coche de 2,75 eran anchas. No, 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 no. 1,5 metros. Y eso pesa la cantidad inestimable de 5 toneladas y media. O sea, lo mismo que un elefante africano. Casi nada. O sea, Esto, tiene ahí. El sí, tú dumper en lugar de 200 caballos tiene 4 elefantes. vas a necesitar varios colegas de CrossFit para levantar esto, ¿eh? Con uno solo yo creo que no lo levanta, ¿eh? ¿Verdad que no? Mucho curasán, pero me parece que no. Sí. Bueno, vamos, Iker, si te parece, al siguiente Sí. punto, que es cómo se fabrican los neumáticos, ¿vale? Porque Venga, ¿cómo esto se ya hace? sabemos, sí, ya sabemos que los neumáticos, pues eso, es un proceso que está muy automatizado, tiene que estar súper organizado todo y tiene que ir con mucha precisión, ¿vale? Porque pasar de un paso al siguiente, todo perfectamente secuenciado, ¿vale? Y dentro del proceso de fabricación de neumático, para que los tendencieros no aprendan un poco o conozcan este proceso, hay cinco, como los dedos de una mano, grandes pasos, ¿vale? Cinco, ni cuatro ni seis, cinco. El primero ya lo hemos comentado, el primero de todos sería la extracción de ese caucho del árbol del árbol Hevea, ¿vale? O Brasiliensis. brasiliensis, eso es, obtener, sangrar, preparar ese caucho, sacarlo del caucho natural del látex de los árboles, eh, incluso también caucho sintético derivado del petróleo también, y esto hay que transportarlo a las plantas de fabricación. Este sería el primer paso, ¿vale? Y luego una vez que llega a esa planta de fabricación, lo que hacemos o lo que hacen es pasan al siguiente proceso que sería la mezcla de este caucho con los aditivos, ¿eh? Que hemos comentado antes, pues con el negro de carbón, con sílice, con aceites, con azufre y con el resto de los compuestos que hemos comentado que lleva cada neumático para darle esa consistencia al neumático y esa resistencia, esa plasticidad y esa durabilidad. Y este proceso de mezclado, pues como no podía ser de otra manera, tiene un nombre que es mixing, ¿eh? Que es mezclado en inglés, pero ya, mixing queda más molón. Ahí está la masa. El secreto que decía editor, ahí está el secreto. Ya han hecho la masa. ¿Y ahora qué hacen? Pues hacen un conformado en capas, ¿no? A continuación, este compuesto, toda esta mezcla, esta masa, lo van haciendo ahí en láminas y perfiles que van a usar, pues bueno, para hacer la carcasa, para poner luego los cinturones de acero y luego crear propiamente la banda de rodadura, ¿no? Estas capas las van ensamblando ahí cuidadosamente en un tambor para formar el neumático que se llama verde, ¿no? Todavía es un neumático que está virgen, que no está vulcanizado, que todavía, pues digamos que no Ujú. está seco, que no lo han, digamos, depurado. Que no lo han Entonces, cocinado, vamos. que no lo han cocinado, efectivamente. La masa está fresca y eso no se puede comer todavía. Entonces, luego ya vamos a cocinar. El cocinado se llama vulcanización en este caso. Entonces, el neumático verde se mete dentro de un molde, una prensa, que aprieta ese molde y lo meten a alta presión y alta temperatura. Este proceso que se llama en algunos sitios curado, pues vulcanización como quieras llamarlo. Entonces, aquí es donde realmente el caucho se une químicamente con el azufre y adquiere esa elasticidad, cogiendo la forma propiamente del molde que hemos conformado, ¿no? Y adquiere la resistencia al desgaste y la forma final, pues bueno, con la banda de rodadura, con las, digamos, con las formas para evacuar el agua, pues con todo el resultado final que tiene propiamente el neumático. Bueno, y de aquí pasamos al último proceso, que sería el control de calidad y las pruebas, ¿vale? Aquí los neumáticos, pues pasan ciertas inspecciones visuales, ¿no? Pues hay una persona que está viendo que esté correctamente o con unas cámaras de visión artificial, se le hacen pruebas de uniformidad, de balanceo, se pasan por rayos X para detectar que pueda haber algún objeto extraño
o cualquier defecto que pudiera tener el vehículo, y solo después de que cumplen ciertos estándares salen de la planta listos para poder ser colocados en los vehículos y en la carretera, ¿no? Y de hecho, Iker, te voy a dar un dato curioso que a mí me sorprendió mucho, que en la fábrica de aquí de Michelin de Vitoria, en las máquinas de café, pues te salen sin el palito, ¿eh? Y esto precisamente es pues para que no haya ese riesgo de que ese palito pueda acabar en el caucho, en la rueda, ¿eh? Esto es un detalle, un adelantarse a la calidad, es lo que hacen aquí en Vitoria, ¿eh? Tendrían alguno que tomaba muchos cafés y se le escapaban ahí los palitos. Bueno, es Puede muy ser. importante el control de calidad, porque al final, claro, el neumático no solo tiene que tener una forma, tiene que estar pues uniforme, evitar el balanceo, tiene que tener grosor en todo el uniforme, en toda la superficie. Es muy importante el control de calidad. Después del vulcanizado, pues seguramente es la fase más importante. Y al final, a pesar de que un neumático tarda varias horas en fabricarse, las fábricas están produciendo en serie, miles al día, ¿eh? O sea, al final está todo tan automatizado, hay un montón de prensas de cocción, pasan los neumáticos por ahí y van saliendo en plantas de España, pues como la de Michelin, que producen casi 200.000 toneladas de neumáticos al año. O sea, vamos, pues podéis imaginar el gigante industrial del que estamos hablando. O sea, Mm. salen allí ruedas como si Du- fueran chicles. Más salen en Michelin Victoria salen, ya lo he dicho antes, ruedas pequeñas de coche, pero es que salen ruedas gigantes también, las que llaman esas ruedas gigantes. No sé si la más grande se habrá fabricado en Vitoria, yo creo que sí, no estoy seguro 100%, pero si no, de ese pelo, ruedas de 4 metros, de 3 4 metros, están sacando todos los días, ¿eh? He Y de visto yo hecho, cuando las transportan y van cuatro tres, en un tres, camión de tres, no, cuatro transporte. no, Cuatro tres y ruedas en tres. cada camión, no Tres. más, no, no Es entran más que ruedas. sí, sí, es la pena. Bueno, y Iker, te tengo que decir una cosa también, que esto de fabricar ruedas no sería posible si las plantas no tienen un buen mantenimiento. Y para ayudar con el mantenimiento está Fractal, nuestro patrocinador de este episodio. Ya lo hemos dicho antes, pero lo volvemos a repetir porque las soluciones de Fractal ayudan a fabricantes de todos los sectores a reducir paradas no planificadas, optimizar el uso de los repuestos y alargar la vida útil de esa maquinaria con la que salen las ruedas, ¿eh? Esa maquinaria la alargan la vida gracias a los datos reales que obtienen de máquina, gracias a sensores IoT y a algoritmos de predicción. Y lo hemos dicho antes, lo bueno es que no vale solo para Pristone y Michelin, vale para cualquier empresa, porque se adapta tanto a grupos grandes como a empresas pequeñitas, con lo cual no tienes excusa. Bueno, ya hemos visto de qué se compone, ¿no? Un neumático, Aitor. Y ahora, ¿por qué hay unos que valen 200 pavos y otros 50? O sea, ¿qué factores hay clave que distinguen un neumático premium de uno baratero, ¿no? Claro, hay neumáticos premium que son capaces incluso de reducir hasta un 7% el consumo de combustible gracias a una menor resistencia a la rodadura. O sea, hay cada neumático que tiene unos componentes y unas características específicas para cada cosa. Ahí las da Iker. Lo más importante es que cuando te compras un neumático premium es porque te ahorra dinero y porque te da más seguridad en la carretera. Y eso, lo que has dicho tú, se consigue obteniendo la excelencia en los 5 pasos que hemos dicho anteriormente. Un buen mezclado de los aditivos, una homogeneidad del compuesto va a determinar esa elasticidad, esa resistencia y esa durabilidad del neumático. Y un mezclado deficiente, pues nos va a provocar un desgaste irregular del vehículo y por lo tanto un menor agarre. Cuando hacemos el conformado, ¿no? El poner las capas, el ponerlas en el tambor, esas capas, capas que hemos sacado laminadas, si no hay una buena alineación y una buena tensión de carcasa y cinturones, pues lo mismo el neumático no va, el desgaste que va a tener también no va a ser uniforme. Y eso, pues volvemos a lo de antes, desgaste irregular y menor agarre. En la vulcanización lo mismo, el horno hay que saber cuándo hay que ponerlo, a qué temperatura, qué presión, qué tiempo, claro, eso es clave. Entonces eso afecta mucho a la durabilidad, a la seguridad y al rendimiento de esos neumáticos. Y luego las pruebas de calidad, claro, si miras un montón de parámetros, pues hay pruebas más estrictas, pues vas a detectar muchos más defectos que si lo miras por encima, ¿no? Entonces, claro, los neumáticos premium pasan controles mucho más rigurosos que los económicos. Yo voy a decir mi experiencia para mi forma de conducción, no digo que la mía sea la forma de conducción más, digamos, habitual, pero en mi caso he probado muchos neumáticos y a mí los Michelin son los que más se adaptan a mi forma de conducir, los Michelin Pilot. Cada uno tiene Sí. sus manías y sus gustos, pero Bueno, y desde aquí, Iker,
lanzamos la caña a Michelin si nos quieres patrocinar el podcast, ¿eh? Ya estás Arroba tardando Michelin. porque me acaban de llamar de Bridgestone, me está sonando ahora el teléfono y yo creo que nos quieren patrocinar el episodio, ¿eh? Aunque el de hoy todavía no está patrocinado, ¿eh? Pero ojo Michelin, poneros las pilas porque me está aquí el de Bridgestone llamando. Y es más, pronto tengo que cambiar mis 4 neumáticos, con lo cual... Bueno, Iker. Hemos hablado de de todos los procesos, pero para mí, el de la vulcanización puede que sea el proceso más determinante. No sé, esto es como cuando cocinas en el horno el pastel, el bizcocho. Tal cual, puedes tener una mezcla muy buena, pero si no le coges el punto al horno, el bizcocho puede estar más seco que la mojama. Entonces, yo creo que la vulcanización, por ser el proceso más largo, es además el proceso más determinante. Porque claro, ¿qué motivos hay? Pues este proceso requiere calor y presión. O sea, son dos variables muy importantes y en un tiempo determinado y con unas condiciones determinadas, claro. Al final pasamos de decenas de minutos a horas. O sea, claro, dependiendo del tamaño del neumático, es mucho tiempo en el horno con una temperatura y una presión controladas. Entonces, claro, encima aquí es donde se une el caucho con el azufre. Claro, aquí es donde le damos la elasticidad, la resistencia y la forma. O sea, aquí sabemos si el bizcocho es redondo, si es cuadrado, si Mm. está jugoso o no. Claro, depende de con lo que hagamos aquí, pues va a haber mayor durabilidad, mayor seguridad y mayor rendimiento en neumático. Si hablamos ya de neumáticos grandes, la vulcanización puede llegar a tardar hasta 3 horas. Es que es la pera, ¿eh? Mm. Pero claro, en neumáticos de turismo no nos pensemos que son minutos. O sea, son, sí, minutos sí, pero es una hora. Puede llegar de 30 a 60 minutos. Entonces, claro, ostras, podemos pasar desde 30 minutos hasta 12 horas dependiendo del tamaño del neumático. Entonces es mucho tiempo en el cual pasamos en la vulcanización. Efectivamente, Iker, y aunque el conformado y el mezclado son importantes, la vulcanización puede que sea la fase crítica, ¿no? Que el bizcocho no se te pase, que no se te quede seco, que se quede en el punto de calidad que uno desea. El ejemplo del Bueno, bizcocho Aitor es bueno, ¿eh? Me es bueno, gusta. es bueno, es bueno. No lo sometemos a presión, pero sí a temperatura. Efectivamente. Bueno, y vamos a seguir, Iker, porque aquí todavía tenemos más cosas interesantes, ¿eh? Como que un neumático desgasta aproximadamente, este dato te va a sorprender, como me ha sorprendido a mí, 1,5 kilos de partículas a lo largo de su vida útil. O sea, si tú te compras un neumático que pesa 10 kilos, cuando lo quites del coche va a pesar 8,5 kilos, ¿vale? Y esto está contribuyendo a la contaminación del aire con microplásticos y del agua. Y claro, aquí, vale, aparte de ese 1,5 kilos que ha perdido el neumático, quedan 8,5 kilos. Bueno, me lo he inventado, que no es lo que pesa una rueda, pero bueno, queda el resto del neumático. ¿Qué hacemos con él? Porque claro, yo creo que tirarlo a la basura no debe ser la única opción que tenemos, porque claro, además nosotros nos gusta mucho el tema de la economía circular y del reciclaje, ¿no? Y entonces, pero claro, yo llevo el coche al taller, le cambian las ruedas, pero ¿qué pasa con esas ruedas una vez que han terminado su vida útil? Pues hay muchas alternativas, Aitor. Entonces, para que nos hagamos a la idea, en Europa, en la Unión Europea, somos capaces de generar unas 3,5 millones de toneladas de neumáticos usados al año. Con lo cual, nos tenemos que hacer la idea de que el reciclaje o reutilización es crucial para evitar la contaminación con estos neumáticos. Claro, la noticia buena es que el 65% de los neumáticos deseados se recuperan para reutilizar, ya pueda ser como reciclaje, reuso o aprovechamiento energético. Entonces, bueno, aún así nos quedaría un 35% que no. Bueno, pues ¿Qué vamos a ver, hacemos? ¿Qué Ike. hacemos con ellos? ¿Cómo Sí, los reaprovechamos, vamos Aitor? a ver ese 65%, ¿vale? Vamos a ver cómo se reciclan, ¿eh? Pero vamos a dar unos datos incluso de tasas de porcentaje, pero bueno, que esto puede variar según el neumático, según el país, según la tecnología disponible, etcétera, ¿vale? Entonces, la primera forma de reciclar sería el reciclaje mecánico o triturado. Y aquí en este caso se reciclan el 45-50% de los vehículos totales se reciclan así, ¿vale? Y entonces aquí lo que se convierte el neumático en granulado o en polvo de caucho y este polvo o este gránulo se utiliza luego para hacer pavimentos, para hacer campos deportivos, para hacer suelos de parque infantiles, para hacer rellenos de césped artificial, pues esos que nos encontramos en los campos de fútbol de los chavales, que luego vienen con bolitas ahí en las zapatillas. Pues eso.
Efectivamente, las bolitas negras de las zapatillas que cambiaron la arena, gracias a Dios por estas bolitas, pues bueno, son gracias a esto. Y los suelos de los parques, estos de colorines, que la verdad es que están muy bien pensados, coño. Te Ujú. caes y está acolchado. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden recauchutar los neumáticos. Entre un 10 y un 15% se recauchutan. ¿Qué es esto? Pues esto es renovar la banda de rodadura. Es como, pues eso, hacer chapa y pintura al neumático y al final, pues lo que se hace es en camiones y autobuses y neumáticos industriales, pues eso, se le pone una capa por encima y se reaprovecha el neumático poniéndole una capa de desgaste por encima. Vale. Y la tercera forma que nos encontramos de reciclar neumáticos es mediante pirólisis o reciclaje químico, que son el 5 y el 10% de los neumáticos solamente, ¿vale? ¿Y qué significa la pirólisis o reciclaje químico? Pues bueno, es un proceso para recuperar el negro de carbono, aceites y gases de los neumáticos usados. De esta manera, estos materiales se pueden reutilizar en la fabricación de nuevos neumáticos o en otros procesos industriales. Y aquí cuando hacemos la pirólisis y el reciclaje químico, pues oye, recuperamos el negro de carbono y los podemos reintroducir en la fabricación de neumáticos, ¿eh? Lo que hemos comentado. Y nos quedaría el 35% que se va a los vertederos. Claro, aquí termina en vertederos o incineración no aprovechable. Esto está disminuyendo y si tienes un poco de imaginación, pues puedes aprovecharlos. Te puedes montar ahí el columpio en el pueblo. He visto un montón de columpios, hay la cuerda colgada del árbol y el columpio ahí con la rueda. Los topes en los aparcamientos, esos que son tan torpes que no saben aparcar bien, pues le pones el tope al final, el neumático, bueno, aprovéchalos, usa la Ujú. cabeza para aguantar flores. He visto de muchas formas. Entonces, antes que tirarlo a un vertedero pues intenta darle un uso Incluso, inoperativo. incluso columpios con ruedas, ¿eh? También se ven muchos, ¿eh? Que es la rueda te Eso hace es, de columpio, ¿no? efectivamente. Sí, sí. Sí, tal cual, con la cuerda y pues Bueno, eso. y hemos hablado, Iker, de si se pueden reciclar los neumáticos, pero ¿se pueden hacer 100% reciclados los neumáticos? Pues a día de hoy todavía no, ¿eh? Pero las buenas noticias es que Bridgestone ya ha lanzado un neumático que el 70% está hecho con materiales reciclados, ¿eh? Anda. Continental ya usa el 26% de media de materiales reciclables y está trabajando para que sea el 40% en 2030. Y Michelin, en neumáticos homologados para carretera, incorpora entre un 45 y un 58% de materiales sostenibles, ¿eh? También tiene su compromiso de que el 100% sean materiales biológicos renovables, pero bueno, ya estamos hablando de 2050, que a saber dónde estaremos o si los coches volaran en ese año, ¿eh? Vete tú a saber. Efectivamente. Y luego también se utilizan materiales alternativos, como la sílice de ceniza de arroz, el poliéster reciclado de botellas PET, de botellas recicladas de plástico, y negro de carbono, pues lo que hemos dicho antes, recuperado, de la, ¿cómo se dice? Pirólisis. De la pirólisis, efectivamente, de la recuperación de los neumáticos usados. Ujú. Muy bien, pues ya hemos visto lo que hay, digamos, en lo que se refiere a recuperación de neumáticos y ahora qué innovaciones tenemos, ¿no? ¿Qué innovaciones hay, Aitor, en lo que refiere a neumáticos? Efectivamente, vamos ya a ir acabando ya, porque no podemos dejar este podcast y acabarlo sin hablar de las últimas innovaciones, como bien has dicho, porque estamos en tendencieros Ujú. industriales y cuáles son las tendencias. Pues la primera tendencia que nos hemos encontrado son los neumáticos sin aire. Ojo, yo he de decir que en la carretilla del pueblo tengo un neumático sin aire, o sea que es una novedad, pero no tan nueva, ¿vale? Será macizo, el tío será Es macizo. macizo, por supuesto que es macizo. Ya me pasó, esto es una anécdota, tenía la carretilla, se me pinchó una vez, iba con una rueda con esto, la arreglé el pinchazo, pero no había manera y dije, cambié la rueda y puse una de estas, una rueda sin aire, ¿eh? Oye, de Impinchable. maravilla. No se me ha vuelto a pinchar, ¿eh? Bueno, estos son la hostia, el que pensó esto era la leche. Entonces, ¿qué ventajas tiene este neumático sin aire? Pues bueno, primero que no hay que hincharlo, que también es un rollo porque a mí cada dos por tres, ¿sabes? Que el aire comprime y se dilata con los cambios de temperatura. Pues a mí cada dos por tres, a la mañana que hace frío me dice que están las ruedas bajas y a la tarde que hace calor me dice que están altas. Entonces eso pues te lo evitas también, ¿eh? Con este neumático sin aire. Además, estas están diseñadas con estructuras flexibles que permiten el funcionamiento sin perder el rendimiento. Y además, oye, lo que se espera es que esta tecnología vaya a revolucionar la industria porque va a reducir el desperdicio de material y elimina la necesidad de ese control de presión que os he comentado anteriormente. Pues yo, Aitor, estoy venga a hinchar los neumáticos. Mini anécdota antes de acabar. Rajada en la rueda.
La llanta tiene una pequeña rajita, en la rueda no, perdón, en la llanta tiene una pequeña raja, la cual fuga el aire y bueno, primero empecé con el hinchador de la bici porque no tenía el automático y ahora gracias a Dios pues tengo un automático y tengo que hinchar hasta cambiar la puñetera llanta. ¿Qué más No, 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 neumáticos Iker, existen? por favor, no digas tacos, ¿eh? No sé qué he dicho, pero perdón. Hablo muy mal, perdón. Neumáticos sin aire. No tengo yo los neumáticos sin aire, pero tengo los room flat, que les llaman también. Que no es que sean que van sin aire, pero es que sí pueden ir sin aire. Que si te quedas, digamos, sin aire, no se bajan del todo. Que es una de las cosas que me pasó, que cuando me marcaba el coche que me había quedado sin aire, miro el neumático y digo, no puede ser, si está bien. Pero efectivamente era porque eran room flat. Además de esos, tenemos los neumáticos Mm. inteligentes, que ya llevan ya sensórica integrada. Claro, entonces ya no es solo la presión que marcan muchos de los neumáticos, sino que también te marca la temperatura y el desgaste. Y con esto, pues facilitamos el mantenimiento predictivo y va a mejorar la seguridad y la eficiencia del vehículo. No va a ser la de llevo al taller y, joder, tienes que cargar los neumáticos. No, ya me ha avisado el coche. A mí me suele pasar, que ya está desgastado el neumático y no sé si está ya para cambiar o todavía no. Siempre me entra la duda. Ay, pero bueno. Bueno, y la última innovación que están avanzando los fabricantes de neumáticos es en el uso de materiales avanzados, ¿no? Como puede ser lo que hemos comentado antes, el sílice derivado de la ceniza de arroz, poliéster reciclado de botellas PET, ¿eh? O compuestos que mejoran el rendimiento de neumático, ¿eh? Y que contribuyen a la sostenibilidad y a reducir la dependencia de esos recursos vírgenes que hay que extraer. Es una cosa, oye, que nos mete dentro de lo que es la economía circular y a nosotros nos gusta tanto. Bueno, vamos a ir resumiendo, Aitor, porque los neumáticos ya nos han quedado claro que no son solo caucho negro. Al final son el resultado de ciencia, ingeniería y a día de hoy también de sostenibilidad, incluso de inteligencia artificial con los datos. La próxima vez, Aitor, que mire las ruedas, recuerda, ahí hay más de un siglo de innovación con materiales avanzados, sensores inteligentes y procesos cada vez más responsables y sostenibles con el planeta. Bueno, tendencieros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido o que al menos os hayamos entretenidos un rato. Si os ha gustado, compartirlo, comentarlo y no olvidéis seguirnos para no perderos los próximos episodios. Ya sabéis, si os ha gustado, recomendárselo a vuestros amigos. Oye, hostia, este episodio de los tendencieros, no oye, haceros tendencieros, ¿eh? Y ya sabéis, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.